El Talmud es un inmenso compendio de interpretaciones, explicaciones, aclaraciones, comentarios sobre la Torá. Como el Talmud está enfocado o está basado en la Torá, para poder comprender el significado del Talmud, porque es tan importante para la tradición judía y para las conversaciones en torno a esa religión, es esencial también comprender qué es la Torá y por qué es importante la Torá. Sin la Torá no hay Talmud. Entonces, vamos primero a entender qué es la Torá. Torah es una palabra en hebreo que significa instrucción, enseñanza o doctrina y se refiere esencialmente a los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es lo que en el cristianismo se ha conocido como el Pentateuco. Estos 5 libros encierran una enorme cantidad de historias, leyendas, etcétera, que el cristianismo ha repetido a lo largo del tiempo y muchas de ellas son familiares para todos nosotros en Occidente. Pero hay una parte de la Torá que normalmente no se comenta tanto en el cristianismo y es la parte, digamos, legal. Porque resulta que estos 5 libros tienen un gran conjunto de normas, disposiciones y leyes que según la tradición judía, su Dios le transmitió al gran legislador Moisés. De hecho, por eso se conoce a la Torá con el nombre de la ley o la ley judaica y también como la ley de Moisés, la ley mosaica. Este carácter legal que tienen estos 5 libros es un poco diferente en el Génesis, porque el Génesis pretende ser, el libro que sienta las bases de la organización completa de la comunidad judía o de la vida judía. O sea, en el Génesis se encuentra algo así como la ley más fundamental. Por ejemplo, ahí está el pacto que supuestamente el Dios de los judíos estableció con el padre de los judíos, que sería Abraham. Ese pacto al que ellos llegan sienta las bases de la relación que van a tener los judíos con su Dios. Por eso se puede considerar que el Génesis tiene algo así como el fundamento doctrinario y legal que comanda la vida de los creyentes judíos. Ahora, eso de que Moisés escribió la Torá es parte de las creencias de la tradición religiosa judía. Aún si ese personaje hubiera existido, posiblemente no existió, pero suponiendo que hubiera existido, aún así él no hubiera podido escribir los 5 libros, porque estos libros fueron escritos a lo largo de varios cientos de años. Y de hecho el Génesis, que es el que abre la Biblia, en realidad fue escrito después que los otros. O sea, tenemos que el Éxodo fue escrito quizá unos 200 o 300 años antes del Génesis. Entonces, eso de que lo escribió Moisés es parte de las creencias de la religión judía. Aún más, el pueblo hebreo original, el que dio origen a los primeros escritos de la Biblia, los más antiguos, ya había desaparecido para cuando sucedió el cautiverio de Babilonia. Aquí hablamos de la tradición judía, de la religión judía, pero hay que entender
que esos primeros libros, no el Génesis, sino los otros, empezaron siendo escritos en un contexto específico, histórico, de un pueblo que existió antes, que fue el pueblo hebreo, o el pueblo israelita también fue llamado. Este pueblo surgió más o menos hacia los siglos 11 o 10 antes de nuestra era. Y hubo inicialmente un solo reino, que era el reino de Israel, pero después se dividió en dos: el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Y el reino de Judá era el que tenía como capital a Jerusalén. Durante un tiempo, digamos unos 100, 200 años tal vez, los dos reinos existieron. Los dos eran parte de la cultura hebrea, los dos eran reinos hebreos. Pero hacia finales del siglo VIII antes de nuestra era, el imperio asirio destruyó el reino del norte. O sea, la desaparición del reino de Israel, del reino del norte, sucedió hace unos 2720 y pico de años. Estamos hablando de mucho tiempo. Y que desapareció. El único reino hebreo que quedó fue Judá. En ese reino, en Jerusalén, se reunieron algunos de los refugiados que venían del norte, y ahí persistieron sus prácticas religiosas y culturales, etc. Durante ese tiempo, o en el reino de Judá, fue cuando apareció el Deuteronomio, por ejemplo, y otros escritos. El asunto es que durante unos 200 años se mantuvo independiente, pero en el siglo VI el imperio babilónico destruyó Jerusalén, destruyó el templo y se llevó una gran parte de la población de Judá como cautiva a Babilonia. Esa población era llamada judía porque eran los habitantes de Judá. Y ahí es cuando se marca el final del pueblo hebreo original, porque estos judíos que fueron cautivos en Babilonia comenzaron a forjar una identidad diferente. Empezaron a formar su identidad en torno a sus creencias religiosas, en torno a sus tradiciones religiosas. Eran el pueblo de la religión de Yahvé. Ahí fue cuando empezó a escribirse el Génesis para darle cohesión y fundamento a esa historia religiosa, y ahí empezó a formarse la Biblia. La Torá es solamente los primeros 5 libros de la Biblia, pero obviamente la Biblia tiene más libros, tiene otros escritos de otro tipo. Todo eso se fue empezando a conformar durante el cautiverio en Babilonia. Se incluyeron historias, leyendas propias de las tradiciones religiosas judías que traían los hebreos, pero también se tomaron historias de otros pueblos que fueron ajustadas, arregladas y adaptadas a las creencias de la religión judía. No era infrecuente que un pueblo de estos tomara historias de otro pueblo y lo adaptara a sus propias creencias. En realidad era una práctica muy común en la antigüedad. Y los escribas judíos utilizaron aquellas historias que mejor se adaptaban a sus objetivos, en este caso, lograr la cohesión de la comunidad judía. Por eso es que muchas de las historias de la Biblia, no solo los de la Torá, sino también de otros libros, son tan similares a leyendas y cuentos y otras historias de otros pueblos.
El asunto es que particularmente los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, la Torá, era el fundamento doctrinario y normativo de la vida judía. Cuando los persas llegaron a Babilonia y tomaron a los judíos y los regresaron a lo que quedaba de Judá, esos judíos que regresaron a Jerusalén, que reconstruyeron Jerusalén y el templo, eran en muchos aspectos diferentes a los hebreos que antes habían habitado ese lugar. Entonces ellos estaban muy apegados a las tradiciones que los habían mantenido como grupo o como comunidad en Babilonia. Y eran estas normativas, estas doctrinas, estas creencias, estas leyes que estaban ya estructuradas dentro de lo que ya era la Torá. Entonces, cuando reconstruyeron el templo, fundaron el segundo templo de Jerusalén, los sacerdotes que empezaron a oficiar sus ceremonias, etc., empezaron o continuaron respetando esas leyes, esas normas que estaban contenidas en la Torá y esperaban que todos los miembros de la comunidad hicieran lo mismo. Entonces, toda esta comunidad judía nueva que había regresado del cautiverio en Babilonia comenzó a organizar toda su vida en torno a las disposiciones que venían ya incluidas en la Torá. Pero para ese entonces todas esas normas, esas leyes, empezaban a ser menos comprensibles, porque estamos hablando de una realidad muy diferente. Ya habían pasado cientos de años desde que habían sido formuladas esas disposiciones por primera vez. Entonces era muy importante que hubiera personas capaces de interpretar esas normas para poder aplicarlas en la vida cotidiana de los judíos. Obviamente los principales eran los sacerdotes del templo. Ellos eran los que se volvieron expertos en la aplicación de la Torá. Sin embargo, hacia el siglo III, siglo II antes de nuestra era, aparecieron unos estudiosos de la Torá. Eran eruditos, eran conocedores de muchas materias y comenzaron a elaborar sus propias interpretaciones y explicaciones y a plantear debates y conversaciones con respecto a lo que estaba contenido en lo que para ellos eran las escrituras sagradas. Estos estudiosos fueron llamados rabinos. Los rabinos no eran sacerdotes, eran estudiosos. La práctica rabínica se fue haciendo cada vez más extensa, aparecieron más estudiosos de la Torá y se formaron escuelas rabínicas que se reunían para orar y para estudiar la escritura que para ellos era sagrada. Pero todavía estaban los sacerdotes del templo. Entonces la figura del rabino era una figura todavía, digamos, académica, una figura filosófica, no era una figura central en la vida de los judíos, porque la vida de los judíos transcurría en torno al templo. Pero en el año 70, el Imperio Romano destruyó el templo y los sacerdotes desaparecieron. Entonces, la importancia de los rabinos fue esencial. Fueron ellos los que mantuvieron viva la religión judía. Y no es de extrañar que para los judíos fueran considerados sabios. Ese concepto que comenzó a formarse en las comunidades judías con respecto a los rabinos, de que eran sabios, es ese mismo concepto o esa misma
impresión que le han otorgado a los escritos rabínicos. O sea, esa creencia de todas estas personas de que estos estudiosos de la Torá eran sabios es lo mismo que ha sucedido hasta el día de hoy. Se les sigue considerando sabios y por ende cualquier cosa que ellos hayan escrito en relación con la Torá como un depósito de sabiduría. Eso explica por qué el Talmud es tan prestigioso en términos de sabiduría. Pero eso no significa que sea realmente sabiduría. Vamos a entender qué es exactamente lo que estaban haciendo los rabinos y que siguen haciendo hoy en día. Lo que aquellos rabinos comenzaron a hacer después de la destrucción del templo fue tratar de trasladar lo que estaba dentro de lo que consideraban su escrito sagrado para la aplicación práctica en la vida de la gente común. O sea, era una interpretación jurídica, una interpretación técnica, podía ser una interpretación doctrinaria, no importa, era una interpretación. Dice esto significa que usted debe comportarse de esta forma. O dice esto otro, esto significa que nosotros debemos creer en esto y esto y esto. No había un cuestionamiento de la letra de la Torá. No había un análisis o no había una profundidad sobre el pensamiento que estaba en la Torá, más allá de seguir a la Torá. ¿A qué voy con esto? A que si uno toma un texto antiguo y lo que está leyendo, así como lo está leyendo, a partir de ahí comienza a preguntarse sobre eso, pero sin cuestionar la creencia de fondo, simplemente está dando vueltas sobre una creencia. No está desarrollando sabiduría, está reafirmando creencias. Entonces, lo que aquí tenemos es que los rabinos simplemente hicieron lo que antes los sacerdotes hacían: reforzar la creencia, reforzar la religión. Por eso se puede decir que fueron los rabinos los que mantuvieron viva la religión judía. ¿Dónde entra el Talmud? Bueno, porque el Talmud es específicamente eso: comentarios, escritos, interpretaciones de los rabinos sobre la Torá. Históricamente, los rabinos primero hacían esas interpretaciones de manera oral, pero después, en el siglo II de nuestra era, hicieron una primera compilación de todas esas interpretaciones y esos comentarios, a la que llamaron Mishnah. Luego, como la Mishnah no era suficiente porque eran apenas unas, cuantas interpretaciones y la vida seguía, más escuelas rabínicas comenzaron a hacer comentarios sobre la Mishnah. Y obviamente eso significa que sobre la Torá. Esos comentarios sobre la Mishnah fue lo que al final terminó siendo lo que conocemos como el Talmud. El Talmud es la Mishnah y los comentarios sobre la Mishnah, que es el Gemara. Eso es el Talmud. Entonces tenemos que las escuelas rabínicas de Jerusalén produjeron un Talmud y las escuelas rabínicas de Babilonia produjeron un Talmud. Entonces tenemos el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. El asunto es que el de Jerusalén con el tiempo se perdió la mayor parte. El que persistió fue el de Babilonia. Por eso el de Babilonia es el principal. Es el que todavía existe hoy en día, que es publicado y que es comentado y que es estudiado. El asunto es que el Talmud fue elaborándose a lo largo de unos 300 años. Estamos hablando desde el siglo II hasta el siglo V de nuestra era.
Fueron 300 años aproximadamente de escritos en torno a la Mishnah y obviamente la Torá. Son interpretaciones, reflexiones, debates, discusiones, opiniones, etcétera. ¿Sobre qué? Sobre todas las materias de la vida de un judío. Todas las materias, desde la teología, la doctrina, hasta el matrimonio, las relaciones comerciales, la agricultura, etcétera. Todo. Porque hay que entender que la Torá cubría todos los aspectos de la vida del pueblo hebreo. Era su ley fundamental. Entonces, así se desarrolla el Talmud. Tenemos todas esas materias cubriéndose en los comentarios de los rabinos. Naturalmente eso hace que el Talmud sea inmenso y que sea muy exhaustivo en muchas materias. Sin embargo, eso no cambia la naturaleza de los comentarios rabínicos. En esencia seguía siendo la misma cosa. Seguían siendo discusiones sobre una ley o sobre un texto que se considera sagrado. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Cuando se terminó el Talmud, eso no significó el fin de los comentarios rabínicos. Desde el cierre del Talmud, siguieron los comentarios al Talmud. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es discutir o reflexionar o interpretar sobre lo que se discutió o se interpretó o se consideró, pero siempre tomando en cuenta la base religiosa de la que parte. No se cuestiona la creencia, no se cuestiona el carácter divino o sagrado de la Torá. No hay una búsqueda por la verdad, sino que hay una búsqueda por la claridad de una ley que se considera sagrada. Entonces, aunque parece muy profundo y uno podría creer que ahí va a encontrar sabiduría, en realidad lo que va a encontrar son opiniones de creyentes sobre sus creencias. Eso es básicamente el Talmud. Y eso explica también por qué tantas personas se sienten a veces ofendidas de que uno pueda hablar en contra del Talmud, porque a fin de cuentas es como hablar en contra de la creencia. Muchos judíos alegan que nosotros, los no judíos, no tenemos la capacidad para comprender el Talmud, a menos que tengamos extensos conocimientos sobre la teología judía y las tradiciones judías, y aún así nos falta mucho para esa comprensión. En realidad, la comprensión de cualquier texto antiguo, o en general, la comprensión de cualquier texto siempre requiere de conocimientos previos y siempre requiere de cierto tipo de experiencias y de contextos. ¿A qué voy con esto? Comprender el Talmud puede requerir de habilidades muy similares que se requieren para comprender un texto medieval cualquiera que sea extenso y que trate de muchas materias. Desde la lengua, el tipo de situaciones que trataban o que comentaban, la manera de pensar, que era una manera de pensar muy acorde con su época y con su contexto histórico. Otras circunstancias de tipo literario o filosófico que estuvieran, en las que estuvieran inmersos, etc.
Hay muchísimos textos de la Edad Media, muchísimos textos antiguos que requieren una gran cantidad de habilidades, de conocimientos para poder apreciarlos, empezando por ahí, máxime para poder comprenderlos. Desde ese punto de vista, no se trata de ser judío, no, se trata de tener el conocimiento para tratar con un texto antiguo. Eso en primer lugar. Los mismos rabinos de hoy en día, para poder entrar con estos textos tan antiguos, tienen que desarrollar primero cierto tipo de conocimientos, como la lengua. Pero, suponiendo que uno tenga la formación necesaria para poder acercarse a un texto antiguo, no se requiere ser creyente de ese texto o de las bases de ese texto. Más bien al contrario, siendo uno no creyente puede tener una perspectiva más objetiva sobre lo que están planteando las personas que están haciendo los comentarios dentro del texto. Por ejemplo, en el caso del Talmud. Uno puede comprender por qué un rabino X dijo tal cosa y por qué un rabino Y dijo tal otra, porque uno comprende que con base en sus creencias van a razonar de esa manera. Y uno puede hacerlo con objetividad. A lo que voy es que esa expresión de que los no judíos no tenemos la capacidad para comprender el Talmud es una manera de excluir a quienes tienen la capacidad de criticar objetiva y racionalmente un texto que les es tan apreciado. Es como los creyentes de la Biblia cristiana, los pastores que dicen si uno no es creyente o si uno no es cristiano no tiene por qué hablar de la Biblia, no la puede comprender. En realidad no es eso. En realidad es que tenemos una persona que tiene conocimientos verdaderamente especializados en que puede comprender la Biblia racional y objetivamente, es una amenaza para sus creencias. Entonces salen con esa excusa para mantener a raya las críticas objetivas y racionales que su texto tan preciado puede recibir. Ahora bien, ¿por qué es que estamos hablando tanto sobre el Talmud hoy en día? Ha habido diferentes planteamientos y controversias en torno al Talmud. Personas quejándose del Talmud, hablando contra el Talmud, advirtiendo contra el Talmud, etc. En parte puede ser debido a las palabras de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que dijo en una ocasión, no hace mucho tiempo, que Europa son los valores del Talmud. Esa declaración, hecha por una persona tan importante en la política europea y mundial, generó preocupación por muchas razones. Bueno, la primera razón es que obviamente estaba dándole el apoyo directo y claro al Estado de Israel, con todo lo que eso implica. Pero más allá de eso, con esa declaración, esta dama de la política europea estaba prácticamente sometiendo a todo un continente a la autoridad de una tradición religiosa específica. Estaba diciendo básicamente que Europa tenía o debía sus valores, su pensamiento y obviamente sus creencias, en este caso a la religión judía. Y eso no está bien desde ningún punto de vista. A nadie le gustaría que alguien muy importante en la política mundial dijera que el continente americano debe someterse a la voluntad del Corán, o a la voluntad de la Biblia, o a la voluntad de los escritos de los sacerdotes X. Eso no se hace. Eso es una imposición de tipo religioso y político, obviamente, que puede ser que merece todas las críticas. Ahora, más allá de eso,
No es que el Talmud esté plagado de maldades, como algunos críticos del Talmud han dicho. Han salido a decir que el Talmud es un libro de hechizos o de que es un libro de demonios o que es un etcétera. No, el Talmud no es eso. El Talmud es un texto antiguo lleno de diferentes interpretaciones y opiniones de autores antiguos. Obviamente algunos hablarán con más racionalidad y otros con menos. Algunos serán más fanáticos, otros menos fanáticos. El Talmud no es problemático por eso, porque el Talmud no es un compendio de maldades. El Talmud es problemático en la medida en que se le da autoridad sobre la vida de las personas actuales. Porque si se le da esa autoridad, se le está dando autoridad a una palabra supuestamente sagrada. Hay que recordar que los rabinos no cuestionan la Torá, no la cuestionan, la interpretan, como sea que la interpreten, pero la aplican. Entonces, someterse a la autoridad del Talmud es lo mismo que someterse a la autoridad de lo divino, es someterse a la autoridad de las creencias y de ciertas creencias religiosas. Ese es el problema del Talmud. Ahora, suponiendo que alguien fuera capaz de tomar del Talmud aquello que no esté directamente ligado con la creencia, por ejemplo, en las mismas palabras de Van der Leyen, hablando acerca de la justicia y la solidaridad y otros valores que están incluidos supuestamente en el Talmud. Bueno, lo mismo se podría hacer con la Biblia y con otros textos supuestamente sagrados. Siempre hay ciertos elementos que se pueden tomar y uno puede decir, oh, pero esto está bien, esto podría aplicarse. El asunto con el Talmud es que, aunque ciertamente hay partes en las que se hace hincapié en la necesidad de ser solidarios o de ser compasivos o de ser empáticos, hay que entender que en el universo de la comunidad judía ese tipo de valores son muy preciados, pero son aplicados directamente entre ellos. Eso no significa que uno no pueda tomar inspiración en una práctica especialmente solidaria. Me refiero a que en el trasfondo de la elaboración doctrinaria en torno a un valor como la solidaridad, sigue persistiendo una creencia fundamental que está contenida en la Torá, y es en el hecho de que ellos se cuidan entre sí. O sea, todo esto es parte de la comunidad judía para mantenerse cohesionados e identificados unos con los otros. Entonces, desde el momento en que la creencia fundamental rompe con la unidad que es la humanidad, desde ese mismo momento ya ese concepto de solidaridad ya pierde su verdadero valor. No necesitamos entonces el Talmud para inspirarnos en valores de solidaridad y compasión. Más bien deberíamos desprendernos de ese tipo de elaboraciones en torno a una comunidad específica y más bien centrarnos en la universalidad de la conciencia humana, por ejemplo. No necesitamos un libro que nos hable largo y tendido sobre cómo deben cuidarse los hermanos judíos. Entonces, a lo que voy es que, aunque hay ciertas alusiones a valores auténticos, el problema es que la aplicabilidad de esos valores suelen ser restringidos a su comunidad. Alguien podría decirme, pero no importa. Uno entiende, uno toma lo que vale y deja lo que no vale. Y uno podría pensar así. Lo que pasa es que al apreciar el Talmud desde ese punto de vista,
es volver a darle una autoridad que no merece, una autoridad que al final de cuentas puede volverse problemática. Hay que tomar en cuenta que si uno aplica el Talmud o si uno aplica los comentarios o las opiniones de los rabinos, uno podría llegar a auténticas aberraciones. Y de hecho así sucedió en su momento. En el momento en que un rabino tiene que explicar la aplicación de una norma contenida en la Torá que va contra nuestros valores actuales, que va contra nuestro respeto por la libertad o la dignidad humana o la igualdad entre los géneros o la libertad de expresión, ese tipo de cosas que son conquistas de la humanidad actuales. Desde ese punto de vista entraríamos en la contradicción de seguir una norma divina que va contra los valores humanos. Y eso puede suceder por darle tanta autoridad al Talmud.